Kaiso Pablo, muy buenas. ¿Qué tal estás? Bienvenido al podcast, tío. ¿Qué tal va todo? A ti, Íñigo, pues nada, todo muy bien. Estoy por aquí por los Pirineos, pasando un poco de frío, pero fuera de la ciudad. Y nada, con muchas ganas de hablar contigo ahora en el podcast, y que nada, muchísimas gracias por invitarme. Qué guay que estés por ahí. Y gracias a ti, te le agradezco un montón tu tiempo, que sé que, vamos, andas en mil cosas y tenía muchas ganas porque últimamente está un poco profundizando más en el tema del sueño y por eso tenía ganas de hablar contigo y creo que vas a poder aportar un montón y que a la gente le va a ayudar, no tengo duda. Y antes de nada, para la gente que no te conozca, Pablo, me gustaría que te presentes, quién eres, cuál es tu proyecto y un poquito a qué te dedicas. Bueno, pues a ver, soy una persona que me apasiona estudiar la conducta humana, o sea que leo mucho sobre psicología, neurociencias, es un tema que me apasiona desde hace como 8 o 10 años. Pero yo en realidad soy ingeniero informático y me he dedicado al mundo de la inteligencia artificial y tal. De hecho, sigo trabajando en ese mundillo. Y hace ya 4 años, bueno, pues un día quise escribir un artículo contando un poco pues mis hacks de productividad, así entre comillas. Eh, y la verdad es que lo petó ese artículo, funcionó muy bien. Todavía yo no había creado ni siquiera mi proyecto. Y empecé un poco pues a escribir algunas cosas que me gustaban pues, sobre creatividad, productividad, descanso y demás, porque yo en su día tuve insomnio, tuve muchísimo estrés y me metí en este mundo de la neurociencia y la psicología a través del insomnio que yo tenía, porque eh, no quería ir a los médicos y que me dijeran tómate esta pastilla o haz este plan, sino que quería entenderlo yo y tratármelo yo mismo. Y eso me llevó a aprender mucho sobre el cerebro. Y entonces, pues eso, poco a poco fui escribiendo hasta un punto en el que, con una visión, es un poco lo que intento divulgar yo, de eh, intentar crear lo que es un manual de usuario de nuestro cerebro para poder aprovechar sus capacidades y sobre todo conocernos a nosotros mismos. Porque al final vivimos 80, 90, 100 años sin tener ni la más remota idea de cómo funcionamos. Y nadie nos lo explica tampoco, ¿no? Porque al final todo esto es relativamente nuevo. Y a mí eso es lo que más me ha fascinado casi es a nivel personal, porque a mí me ha costado mucho. Quizás relacionarme con los demás o algunas cosas. Y bueno, pues es un poco aprender porque me sirve a mí y después divulgarlo porque me gusta enseñar a otros. Bueno, supongo que a todo el mundo le gusta, ¿no? Pero vamos, yo en realidad soy ingeniero informático, pero he sacado este proyecto de Smart y si me gusta divulgar, pues por toda esta curiosidad que tengo por el cerebro. Qué guay, Pablo. Yo creo que es un tema súper interesante el que dices. Tratas muchísimos temas chulos del cerebro, de cómo funcionamos en tu proyecto principal. Y en este caso sí que quiero hablar del sueño, pero vamos, te puedo entrevistar de mil cosas. Y un poco para empezar, has contado tu historia. Sé que mucha gente, a lo mejor el sueño es un pilar que no cuida, que no le presta importancia. Y me gustaría empezar un poco que nos cuentes qué es el sueño en sí, qué es este proceso y qué fases tiene. Eh, O sea, el sueño en el fondo es, a mí me gusta entenderlo como que forma parte, de hecho es así, de lo que se llama un ritmo circadiano, es decir, nuestro cuerpo comportándose a cada hora del día de manera diferente, y el sueño forma parte de ese ritmo, igual que hay horas en las que, digamos, tenemos mayor rendimiento físico y otras horas en las que nuestro cuerpo se prepara para el despertar, o otras horas en las que se prepara para, yo qué sé, socializar con nuestra tribu, por ejemplo, pues hay 8 horas al día en las que se prepara para regenerar los tejidos, mejorar la memoria, mejorar la creatividad, eh, eh, procesar todos los tóxicos que nos hemos metido en el cuerpo, pues digamos, prepararnos para el día siguiente y que seamos un mejor ser humano para el día siguiente. Em, y en el fondo es eso, es igual que hay mecanismos que activan la atención, la vigilia, el estudio, el movimiento, etcétera, pues hay otros sistemas que se contraponen a estos que nos preparan para todo lo contrario. Y el sueño no deja de ser un momento del día, de estas 24 horas, que nos prepara para el día siguiente. Y también, o sea, lo explico así porque muchas veces entendemos que el descanso eh, es algo de lo que podemos prescindir. O sea, a mí me gusta decir que es como una especie de virtud que como sociedad hemos perdido y que deberíamos intentar recuperar, ¿no? Intentamos siempre, o sea, nos preguntamos
cómo podemos optimizar el descanso para dormir lo menos posible y que nos deje más horas de trabajar, de estudiar, de ver redes sociales, películas, ocio en general, ¿no? Cuando es todo lo contrario. Es necesario invertir en el sueño para estar mejor desde el punto de vista del estado de ánimo, la salud mental, tener más ideas, mejores ideas, rendir más en el trabajo. Es decir, deberíamos intentar ver el sueño igual que vemos nuestra cuenta en el banco. Es decir, vamos a intentar invertir lo mejor que podamos en algo que nos va a hacer mejores a futuro. Y yo caí, o sea, caí en todo esto cuando yo tenía insomnio, como te digo, por lo mismo, porque yo intentaba, bueno, estudiaba hasta última hora de la noche, intentaba aprovechar el máximo posible todas las horas del día, no paraba de estar estresado, con picos de cortisol constantemente, me mataba en el gimnasio también a entrenar, porque claro, hay que entrenar 2 horas al día, igual que hay que estudiar y trabajar y no sé qué. Es decir, yo estaba en una especie de estado de excitación constante. Digamos que mi sistema nervioso hipertrofió ese estado de excitación y cuando yo me iba a dormir era incapaz de dormir. Y ya pues tiraba de pastillas, de suplementos, de respiraciones, de un montón de cosas que en sí mismas pueden ser útiles, pero ya me metían en un estado como constante de forzar el sueño, ¿no? Porque no entendía que todos los seres humanos seguimos un ritmo circadiano y que hay momentos del día en el que vamos a estar momentos de máxima productividad y hay momentos en los que vamos a tener que hacer todo lo contrario porque es lo que nos pide el cuerpo y hemos evolucionado para ser así. Y sin embargo, nos gustaría ser la misma persona las 24 horas del día, pero es que no es así. Y el sueño, en el fondo, si tengo que responder a tu pregunta, para mí sería parte de este ritmo circadiano de 24 horas. Me gusta mucho, Pablo, y el tema que comentas de que sí que a veces todos queremos quitarnos horas del sueño para ser más productivos y que seguramente es lo contrario, que cuanto más cuidemos el sueño, más productivos vamos a ser durante el día. Exacto. Y es un aspecto importante que cuesta entender lo que es como contraintuitivo, pero que hay que intentar poco a poco metérselo. Y dentro del sueño, Pablo, ¿qué fases se diferencian? O no sé si hay alguna más importante que otra, o qué pasa cuando dormimos. En el fondo, cuando dormimos, cuando se estudia el sueño en el laboratorio, lo que se hace es poner a las personas electrodos en la cabeza. Y estos electrodos lo que miden son la actividad eléctrica de los grupos de neuronas en donde estén colocados los electrodos. Es una manera de ver cuáles son los patrones de la actividad cerebral a lo largo del sueño. Y se ve que hay varias, lo que se llaman fases, y esas fases van en un orden y ese orden se repite constantemente. ¿A qué me refiero? O sea, dormir no es un estado y ya está, sino que son muchos estados muy diferentes que se van intercambiando constantemente. Primero, cuando estás despierto y vas a irte a dormir, pasas por lo que se llama fase N1. Es tu cerebro haciendo la transición de la vigilia al sueño. Y ahí es cuando empiezas a perder la conciencia, la sensación de que estás despierto. Y luego vas pasando por la etapa N2 y N3, que esto es básicamente lo que se llama la fase no REM, que te conduce a un estado de vigilia a un estado de sueño de onda lenta, cuando tu cerebro, digamos, está más apagado y está pues, procesando y reparando los tejidos, procesando algunas memorias, bueno, una serie de procesos que regeneran el cuerpo en el sueño. Sin embargo, la evolución a los seres humanos nos ha dotado de un sueño un poco diferente. Y esto es lo que se llama el sueño paradójico. Es decir, cuando terminamos este primer ciclo de fase N1, N2 y N3, pasamos a un sueño súper activo que se llama sueño REM. Es el que conoce la gente por soñar, por estos recuerdos, ¿no? de sueños extravagantes y cosas así. Es un tipo de sueño súper importante que a los seres vivos con sistemas nerviosos muy complejos, con emociones, que constantemente necesitan aprender, es lo que nos ha permitido evolucionar nuestra capacidad de sobrevivir en el entorno. Y este tipo de sueño es en el que la gente menos se fija, ¿vale? Entonces, por resumirlos, digamos, vamos pasando por las fases del sueño no REM y luego hacemos la transición a la fase REM. Esto es lo que se llama un ciclo de sueño. Y esto es lo que se va a repetir varias veces. Tú te duermes y dentro de 1 hora y media vas a pasar por la fase N1, N2, N3 y la fase REM. Y luego vas a volver a repetir la N1, N2, N3, fase REM. ¿Vale? Así hasta 4, 5 o 6 veces. Entonces, cuando hablamos de dormir 8 horas, en realidad desde el punto de vista de cómo es la arquitectura del sueño, es erróneo. Lo que tendríamos que hacer es respetar los ciclos.
de sueño, que son de 1 hora y media aproximadamente. Una de las recomendaciones que hago yo siempre es del famoso este libro de, ¿cómo se llama? Hay un sleep coach de Sí, sé equipos de cuál es. fútbol, Mm, tú lo conoces, ¿no? sé cuál es. Que recomendaba esto de fija la hora a la que te quieres despertar o a la que te tienes que despertar por trabajo, estudios, lo que sea, y tira como bloques de horas y medias hacia atrás. E intenta cumplir unos 5 bloques todas las noches. Si una noche te pierdes un ciclo de sueño, pues intentas que la siguiente, o 2 noches después, o 3 noches después, cumples otro ciclo más adicional, ¿vale? Es decir, no sé si eran en total, en los 7 días de la semana, unos 30 y pico ciclos, algo así. Bueno, es una forma diferente de ver el sueño, ya no tanto como una duración en total, no tiene que ser 8 horas todos los días, sino que va a responder a las demandas del día a día. Y luego además es muy curioso una cosa, y es que tanto el sueño no REM como el sueño REM responden a lo que hacemos durante el día. ¿Vale? Una persona que haya pasado por emociones complicadas digamos, para que tenga que procesar su cuerpo y su cerebro, va a necesitar más tiempo de sueño REM por la noche. Un deportista de élite va a necesitar más tiempo de sueño no REM por la noche. Entonces, podemos ver futbolistas de élite o atletas que duermen 10 horas al día. Y quizás eso no sería lo recomendable, pero sí en su caso, porque le someten al cuerpo unos estímulos tan grandes que le está demandando su cerebro más tiempo de sueño no REM. Entonces, bueno, pues simplemente quiero explicarlo de esta manera para que sea más fácil entender a qué hora deberíamos irnos a dormir, ¿no? O sea, si tú te vas a dormir si te quieres despertar a las 7 de la mañana, cuentas ciclos de 1 hora y media hacia atrás, hasta, imagínate que quieres cumplir 5 ciclos, pues no sé si serían las 10 y media o algo así, ¿no? Entonces ya te pones tu rutina nocturna a una hora un poco más adecuada para cumplir estos ciclos. Y sobre todo que el momento del despertar sea natural. Porque si te suena la alarma en mitad del sueño profundo, te vas a levantar cabreado, con dolor de cabeza, te va a costar bastante tiempo entrar, despertarte y empezar a concentrarte y demás. Entonces, como digo, el sueño tiene una arquitectura concreta que está dentro de un ciclo de 24 horas. Entonces, esto hay que intentarlo ajustar a nuestro día a día para intentar dormir mejor. Bueno, y básicamente esa es lo que se llama la arquitectura del sueño. También hay una cosa muy curiosa, y es que no es exacto, o sea, estos ciclos, el porcentaje de tiempo que pasamos en cada fase cambia desde el principio del sueño, es decir, desde la primera hora de sueño hasta la última. De forma que pasas más tiempo de sueño REM en los últimos ciclos de sueño y menos en los primeros. Y al revés, más tiempo sueño no REM en los primeros y menos en los últimos. O sea que de alguna forma la evolución ha priorizado el sueño no REM respecto al sueño REM. Y de hecho el sueño no REM es el primero de todos en la evolución de los seres vivos. Y digamos el sueño REM humano es el más complejo que se conoce. Si no me equivoco sería el más complejo. Eh, entonces, eso también lo comento por una razón. Una persona que se va a dormir, imagínate, a las 10 y media de la noche, ¿no? Sería una hora pues, más o menos correcta para dormirse. Pero se levanta a las 4 de la mañana y se pierde 1 o 2 ciclos. Si lo piensas, está perdiendo la gran parte de sueño REM de toda la noche. Es una persona que no va a procesar bien las emociones, lo que ha aprendido durante el día para ser más creativo, ¿sabes? O sea, el momento en el que nos vamos a dormir, o sea, si perdemos sueños al final de la noche o al principio, tiene efectos diferentes en cómo vamos a estar al día siguiente. Qué interesante Eh, y qué pasada conocer cómo funciona el cerebro para, en base a eso, wow, qué chulo. y bueno, pues sería un poco, o sea, esto es lo que se llama la arquitectura del sueño. Que si vas a una clínica de sueño, pues te van a poner un montón de electrodos en la cabeza, te van a medir el tono muscular, bueno, el movimiento de los ojos para correlacionar perfectamente estas fases de sueño y ver si tienes más o menos de unas fases o de otras, y en función de eso darte un diagnóstico, ¿no? Que en casa es muy difícil hacerlo, ni con aplicaciones del móvil ni con nada, es muy complicado. Qué interesante, Pablo. Y dentro de esto, de todo este proceso que es el sueño, este proceso tan complejo, has mencionado un poquito los ritmos circadianos. Sé que es un tema bastante complejo y denso, pero bueno, al fin y al cabo, ¿qué factores intervienen en el sueño o en el descanso, ya sea desde los ritmos circadianos, desde el sol, desde la importancia del sol? Y creo que es algo que mucha gente no tiene en cuenta
y que sí que tiene impacto durante el día para luego después poder descansar de mejor manera. Mira, había un experimento muy famoso de un científico francés que se apellidaba algo así de Mariano o algo así. Es que yo no me acuerdo nunca de los nombres, soy muy malo para eso. Y este científico hizo el experimento de coger un girasol que estaba constantemente en la naturaleza expuesto al sol y lo metía en una caja. Y veía que el girasol seguía al sol sin recibir su luz. Entonces, esto es un ejemplo, aunque siglos antes, esto fue en el siglo XVIII si no me equivoco, siglos antes ya se conocía la existencia de los ritmos circadianos, es decir, que el cuerpo, a través de las señales ambientales, se va sincronizando, pues eso, a la naturaleza, pero cuando dejamos de estar en contacto con la naturaleza, imagínate que nos metemos en un submarino, en un búnker, no estamos en contacto ni con plantas, ni con la luz del sol, ni con la temperatura normal, ni nada, ¿no? Pues sigues manteniendo tu propio ritmo. Eh, y esto es de vital importancia porque en el momento en el que nos desconectamos de esas señales, perdemos lo que se llama el orden temporal del organismo. Es decir, todas las células eh, entienden la hora del día. Esto es de hecho, le dieron el premio Nobel de Medicina y Fisiología en 2017 a 3 investigadores por no descubrir, porque se conocía la existencia de un reloj biológico, pero sí explicar su funcionamiento a nivel genético. Entonces, todas las células del cuerpo, entienden más o menos la hora del día, pero no las entienden y ya está, ellas solas, sino que se sincronizan todas ellas. Entonces, lo que se llaman los relojes periféricos. Tienes relojes en los músculos, en la piel, en los ojos, en el corazón, en el hígado, en todas partes. Y todos ellos responden a lo que se llama el reloj central que está en el núcleo supraquiasmático en el cerebro, que son grupos de neuronas que controlan ritmos diferentes, el ritmo de la digestión, el ritmo de los músculos, el ritmo del corazón, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tú vas recibiendo señales a través de los ojos, por ejemplo, como la luz, de la temperatura a través de la piel, de las comidas a través del sistema digestivo, etcétera, todo eso va sincronizando este reloj central. Y es súper importante porque es lo que nos va a anticipar, eh, va a ahorrarle trabajo al organismo para los siguientes días. Por ejemplo, va a empezar a producir melatonina antes de que tú te vayas a dormir para ir preparando ya el sueño. Va a aumentar la temperatura en cartílagos, músculos, etcétera, si siempre entrenas a la misma hora, precisamente para evitar lesiones y mejorar el rendimiento. Bueno, lo mismo para el sueño, va a optimizar las fases de sueño para que vayan lo mejor posible. Sin embargo, lo que se suele decir es que en el mundo en el que vivimos, si lo piensas, estamos metidos en un interior sin contacto de la luz del sol constantemente, más en invierno, que hay menos horas de sol en España. Prácticamente no nos movemos. Hay gente que se tira todo el día sentado y se mueve 1 hora en una cinta de correr. Eso está bien, ¿eh? Tiene beneficios, pero los relojes biológicos no entienden lo que es que te pases 15 horas sentado. Eso no lo entienden. Bueno, pues un montón de cosas, picoteando constantemente. Es decir, todos estos estímulos que se llaman cronodisruptores, lo que hacen es eliminar para el sistema circadiano el contraste entre el ciclo día-noche. ¿Vale? Cuanto más eh, alineado con el ciclo de 24 horas, mejor funciona el organismo. Entonces, para ello se utilizan pues, la exposición al sol, las ventanas de alimentación, que en el fondo es dejar horas de ayuno suficientes para que el sistema digestivo reconozca los periodos de ayuno también. Movimiento en las horas de luz, comidas en las horas de luz. Bueno, pues todo este tipo de cosas sincronizan este sistema circadiano. No solo vas a sentirte con mejor energía por el día, sino que vas a optimizar el sueño. De hecho, es importantísimo esto para dormir bien. Si no tomas el sol, no puedes dormir bien, es imposible. Igual que si estás dándole vueltas a la cabeza a última hora o te dan una mala noticia por la noche, tampoco vas a dormir bien, porque vas a empezar a activar ciertos mecanismos de alerta, ¿no? Pues lo mismo pasa con el sol. Y tenemos multitud de estudios de estos. Sabemos que tomar el sol por la mañana no solo nos despierta, sino que sincroniza el sueño de la noche y protege la melatonina de por la noche. Es un ejemplo, ¿vale? Pues todo lo que hagamos durante el día va sincronizando este sistema circadiano para dormir por la noche. Entonces, si hablamos de sueño, puedo hablar como de estos estímulos circadianos para el sueño, pero que en el fondo también sincronizan nuestro día a día y cómo nos comportamos. Interesante, Pablo, y creo que es algo que mucha gente no le presta atención, que duerme mal y lo limita pues, a la noche, va a intentar no pensar mucho
no ponerme el móvil o lo que sea, y claramente todo lo que haces durante el día parece que tiene un impacto importante en cómo llegas a la noche. Al final es súper importante, además, podría darte como cierta jerarquía. O sea, uno, lo más importante, todos los seres vivos han evolucionado en un sistema de luz y oscuridad dentro de un ritmo de 24 horas. Necesitas luz intensa del sol por el día y necesitas oscuridad por la noche. De hecho, hace poco se veía que hay están vinculados los niveles de melatonina, que es lo que se conoce como la hormona de la oscuridad, del sueño y demás, con la vitamina D. Es decir, que la vitamina D que tú sintetizas en primavera y verano, luego en invierno prácticamente es imposible sintetizar porque la incidencia del sol es muy baja, la incidencia UV, y necesitas más tiempo de melatonina, es decir, más tiempo de oscuridad, para proteger la vitamina D que ya has guardado. O sea, es un ejemplo, ¿eh? Pero respetar los momentos de luz intensa y oscuridad es vital. También la conexión con el sol, ya no, o sea, no vale con exponerte, ya de por sí tiene muchísimos beneficios, ¿eh? Si te expones por la mañana media hora, 20 minutos o 10 minutos. Pero si además puedes estar en contacto con el sol a lo largo del día, mucho mejor. Porque la luz del sol es diferente en intensidad y en el tipo de luz y tiene efectos diferentes en nuestra biología. Otro dato más que es muy interesante, por ejemplo, la luz así más roja del atardecer, que no es muy dañina, o sea, que es además muy agradable, que nos hace sentir bien, pues esa luz protege la melatonina también de por la noche. Y hay estudios, por ejemplo, que comparan a personas que toman esa luz del atardecer y que luego se exponen a pantallas y luces azules. Los que se exponen primero al atardecer protegen, por una cuestión de sensibilidad a la retina, protegen la melatonina posterior y los centros que controlan el sueño. Entonces, ya no solo es la luz, sino cuánto tiempo posible estás expuesto a ella. Luego el tema de las comidas. El cuerpo ha evolucionado para comer cuando... Es que si lo piensas de sentido común, cuando hay luz. Tenemos que olvidar, o sea, cuando hablamos de ritmos circadianos, hay que intentar abstraerse del mundo en el que vivimos. Imagínate que te vas de campamento al bosque. Pues, por ejemplo, ahora mismo a las 5 y pico o 6 ya es de noche. Y de noche significa que hay casi total oscuridad, a no ser que la luz de la luna esté a tope. Pues ¿eso qué significa? Que no vas a estar comiendo, porque no ves y puede haber peligros, ¿vale? O sea, es decir, hay que intentar pensar desde el punto que habíamos en la naturaleza si nos alejáramos totalmente de las ciudades. Pues si añadimos esos estímulos a nuestro día, vamos a dormir muchísimo mejor. Claro, supongo que hay mucha gente que a lo mejor piensa que nos adaptamos, que no pasa nada de cara a la sociedad es así, pero me imagino que nuestros genes siguen esperando esos estímulos y que todavía, por mucho que estemos así, que ellos lo siguen necesitando y no hemos evolucionado tanto como para prescindir vamos, de ese tipo de vida o de lujos. Y cuando prescindimos de estos estímulos, además, no solo envejecemos más rápido, sino que, o sea, es como que nos vamos muriendo constantemente. O sea, es lo que se llama, lo que te decía antes, se sabe que en ratones hay muchos estudios, cuando a los ratones lo que se hace es, se les saca la glándula pineal o se les extrae el núcleo supraquiasmático y empiezan a ir en lo que se llama ritmo libre, es decir, que ya no hay un ritmo de 24 horas dando vueltas, sino que es, pues no hay ritmo, o sea, las células ya cada una se encarga de hacer lo que crea que hay que hacer en cada momento. Pues empiezan a perder ese ciclo de 24 horas y cada vez empiezan a tener más síntomas de, pues no de depresión, pero empiezan a envejecer, empiezan a comer constantemente, engordan y al final acaban muriendo. Pues en los seres humanos es mucho más complejo, pero en el fondo es parecido. Eh, Súper complejo, al final involucra toda la biología, pero sí que si puedo dar este mensaje de que es súper importante estar en contacto con las señales ambientales. Y también Interesante. con la temperatura, que esto no lo he dicho. Estamos constantemente a la misma temperatura en interiores. Pues la temperatura, si he dicho que la luz es súper importante porque es un factor con el que hemos evolucionado desde hace millones de años, eh, si lo piensas, cuanta más horas de luz hay más temperatura en el ambiente y cuanto menos horas de luz, pues menos temperatura. Y de hecho es la señal que entienden las células a nivel circadiano. Se comunican entre ellas a nivel de la temperatura corporal. Entonces, si tú pierdes los cambios de temperatura del exterior, yo no te digo que si hacen menos 20 grados, pues salgas en pelotas al exterior, no. Pero sí intentar estar expuesto un poco a los cambios a lo largo del día. Eso es vital. Qué guay, me encanta este tema porque se ve que hay estímulos que están muchos para recibirlos que no los tenemos y que luego a lo mejor pues, se está viendo pues, mucha enfermedad crónica, muchos tipos de enfermedades y que la gente a lo mejor lo limita a, bueno, es la edad, tienes suerte, si te toca, te toca. Y creo que en muchos casos, yo creo que la ciencia lo ampara, que es pues, este tipo de estímulos ancestrales importantes que no tenemos
y que al final son la causa de muchos problemas. Hmm. Como digo, tampoco es cuestión de volverse un ser humano de las cavernas, pero sin salirse un poco de esta burbuja moderna en la que vivimos, que no, que tiene muchos más efectos negativos de los que pensamos. Y que muchas enfermedades en el fondo son asincronías biológicas, muchas veces. Una persona que no puede dormir por la noche o que se siente con fatiga todo el día, quizás es una persona que pues, no toma ni siquiera la luz del sol, ¿sabes? O que come constantemente. Aunque haga ejercicio, ¿sabes? Me Es un pilar encanta, vital. me encanta esta visión. Y dentro de todos estos problemas, Pablo, hablando un poquito más acerca del sueño, me gustaría un poco que comentes, ya sea en muchos ámbitos, qué problemas puede tener esta falta de sueño, ya sea a nivel de horas y a nivel de calidad de horas, porque me imagino que por mucho que durmamos X cantidad, que la calidad importa, y que comentes un poco qué problemas puede tener en la salud, ya sea a nivel físico, psicológico, etcétera. Em, bueno, a mí me da cuenta estudiando un poco esto que al final no es que, como se suele, si tú buscas en Google, ¿no? El sueño, pues te van a aparecer 80.000 millones de artículos de beneficios de dormir bien, cómo optimizar el sueño profundo, bueno, como si el sueño fuese, no sé, tomas un suplemento, ¿sabes? En el fondo no es que tenga beneficios, o sea, es que es necesario. En todo caso, no dormir bien o hacerlo o dormir poco, lo que va a hacer es dañar tu salud en todos los sentidos. Em, y está súper relacionado. Cuando tú coges cualquier libro de sueño, así pones en Amazon sueño y coges el primer libro que te leas, va a dedicar 40 páginas a darte estudios sobre accidentes, rendimiento laboral, mal estado de ánimo, depresión, enfermedades psiquiátricas, obesidad, cáncer y podrías seguir. ¿Por qué? Porque al final afecta a todo, absolutamente a todo. Entonces, dormir poco o hacerlo mal, como estaba diciendo, por ejemplo, no tomar el sol y eso hacer que no puedas tu cuerpo sincronizar los ritmos del sueño, eh, va a hacer que falles en todo al día siguiente. Es un poco como el aceite que hace que tu maquinaria funcione bien. Eh, entonces, para mí es un poco complicado a veces hablar de problemas en la salud porque al final, pues eso, como te digo, afecta a tantas cosas, pero no sé. Hay una cosa, por ejemplo, hace poco veía un estudio en el que sabemos, por ejemplo, que cuando estamos despiertos y nuestras neuronas están activadas, están haciendo su actividad, pues el combustible que gastan sacan desechos. Esos desechos son los que señalizan en parte el sueño. Y lo hacen además porque es un mecanismo de defensa. O sea, quiero decir, tú no puedes acumular demasiados desechos en el cerebro porque llegaría un punto en el que son tóxicos. Y por eso señalizan la somnolencia y las ganas de dormir. De hecho, no sé si son hasta las... si tú pasas 20 horas sin dormir, 20 horas normales, de ir por la calle, trabajar, estudiar, hacer cosas, ¿vale? En la vida, a las 20 horas das los mismos síntomas que una persona que va borracha conduciendo. Es decir, tienes las mismas capacidades conduciendo que una persona que ha bebido alcohol. No sé, o sea, no dormir es como cargarte tu salud en todos los sentidos. Y sí, básicamente eso. No sé si tienes alguna pregunta específica te puedo responder, pero es que es como tan general. Ya, em, ya me imagino. Lo que pasa es que sí que a veces pasa que a lo mejor la gente lo limita, pues estás más cansado o menos enérgico, pero yo creo que la gente no se da cuenta de que a lo mejor en su sobrepeso, obesidad, el sueño sí que importa bastante. Sí que a lo mejor me imagino que en muchos tipos de cánceres, sé que a nivel de estudio no sé cómo se mostrará, pero que también tiene impacto en el sobrepeso, la obesidad, enfermedades a lo mejor, pues como puede ser un poco el Alzheimer. Y creo que hay gente que no se da cuenta de que estar restando horas de sueño pues dormir 6 horas, 5 horas puede tener un impacto de verdad en el futuro poder tener más probabilidades de cáncer, hmm. de obesidad o de Alzheimer. Entonces yo creo que Por está guay. ejemplo, a nivel de cáncer, sabemos que la melatonina ayuda precisamente a limpiar células cancerígenas. Sabemos, por ejemplo, que cuando dormimos hay un momento en el sueño REM en el que el cerebro se encoge un poco y deja espacio para que el fluido cerebral limpie, es como una especie de limpieza general del cerebro, las toxinas y los desechos que hemos generado. Si no tiene tu cerebro el tiempo suficiente para limpiarse, vas a empezar a acumular tóxicos que van a acabar en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Es decir, son constantemente procesos que van reparando tu cuerpo y tu cerebro. Eh, no sé, o sea, al final, sobre todo dormir, hago mucho hincapié en esto del dormir a las 8 horas, que es como un mito, eh,
Porque lleva a la gente a coger por la noche, a acostarse cuando le da la gana y poner una alarma de 8 horas. Siri, despiértame dentro de 8 horas. Eso está mal. Porque para empezar no estás teniendo en cuenta, por ejemplo, la eficiencia del sueño, que eso en los estudios es lo que casi siempre se mide, que es básicamente el tiempo total que estás en la cama, cuánto estás durmiendo. Si estás por encima del 85%, más o menos tu eficiencia de sueño es algo que se denomina sano. Si estás por debajo, sencillamente es que tardas tanto en dormirte o en despertarte que tu arquitectura de sueño no funciona bien. Entonces, hay que intentar ver el sueño como, o sea, si hablamos de dormir mal, también hay que entender cómo es dormir bien. Dormir bien no es dormir 8 horas. Dormir bien es pues las horas que tú necesites, que al final son bastante personales y que responden a las demandas del día. Pero tampoco pasarse, porque si tú te pasas también vas a afectar al día siguiente. Hay bastantes estudios sobre mortalidad y se ve más o menos que a las 7 horas aproximadamente es el punto óptimo de horas de sueño, más o menos. Pero te digo, esto al final varía. Hay algunas personas que pueden dormir menos incluso. Eh, Personas pues que igual con 6 horas duermen ya suficiente. Y hay otras que necesitan dormir más. Hay personas que tienen un fenotipo de sueño que hacen que su transición entre fases al principio sea muy lenta, que son las típicas que luego no pueden tener siestas. Mm. Entonces, al final el sueño lo que quiero intentar transmitir es que es tan personal y tiene tanta influencia desde el punto de vista genético que no se puede limitar a una recomendación para todo el mundo. Y cada persona tiene que intentar entender para él qué es dormir bien. Mm. Y dentro de esto, Pablo, sí que hay gente que a lo mejor recorta horas del sueño. Creo que por lo general, no sé, que la gente sí que menos de 7 horas no le suele sentar muy bien. Entonces, un poco que comentes qué impacto puede tener a lo mejor recortar y dormir en torno a 6 horas, 5 horas la gente que de verdad necesitaría más y qué impacto puede tener eso a largo plazo, porque a lo mejor no somos conscientes ahora de lo que en el futuro puede tener. Bueno, básicamente esto es lo que se llama la deuda de sueño. Tú cuando vas acumulando esta deuda, ¿no? O sea, estos ciclos de sueño que no cumples, empiezas a tener procesos inflamatorios, estrés oxidativo, problemas de memoria, problemas de conducta, de autocontrol, etcétera. Eh, entonces, es importante a uno mismo responderse una pregunta. Hay cuestionarios de somnolencia para intentar detectar esto. ¿Soy capaz de ver una película sin dormirme? ¿Estoy en un atasco y consigo no dormirme? ¿Puedo leer un libro sin dormirme? ¿Cuánto tardo en levantarme por la mañana? Es importante responder a esto para saber si tus demandas de sueño han sido respondidas de alguna manera. Porque si no han sido respondidas, por ejemplo, estos desechos de tu actividad, por ejemplo, la adenosina, la famosa adenosina, que básicamente es este desecho de nuestra actividad cerebral normal durante el día que luego señaliza el sueño, ¿no? Pues esta adenosina se tiene que limpiar al final del sueño para hacer una especie de reset, que esos niveles de adenosina están más o menos a cero y podamos estar en alerta. Si tú no duermes lo suficiente y no dejas que se limpien esos niveles de adenosina, al día siguiente vas a partir en vez de cero, pues de 30% mínima, por decir algo, ¿no? Y enseguida vas a empezar a sentir somnolencia durante el día. Y eso al final es una pescadilla que se muerde la cola, ¿sabes? Porque vas a ser menos capaz de mantener unos buenos hábitos de vida. Vas a tomarte una siesta de 3 horas si puedes. Vas a empezar a tomar cafeína, ¿sabes? Y vas a empezar a afectar al día siguiente solo porque hay días anteriores en los que estás durmiendo poco, ¿sabes? Sí, Entonces, sí, sí. la deuda de sueño tiene, o sea, es mortal a nivel crónico y sobre todo a la gente afecta una cosa desde el punto de vista cognitivo, tú no percibes, o sea, tu estado basal de, digamos, de salud o de conciencia de cuánto sueño necesitas Mm. es tan diferente a lo que era antes que para ti un sueño de mala calidad es un buen sueño. Y esto se ha estudiado, es decir, las personas que normalmente duermen poco creen que duermen lo suficiente. Pero si luego mides su arquitectura del sueño, es horrible. Entonces, para mí, el sueño tiene que, o sea, un buen sueño tiene que traducirse en buenas capacidades cognitivas, buenas capacidades físicas, buen estado de ánimo, todo esto. Si no se traduce en eso, probablemente no estés durmiendo bien, aunque tú creas que sí. Vale, que la gente se la apunte. Y es como el tema de ejercicio que yo trato mucho más, que hay gente que a lo mejor normaliza el cómo se siente a nivel de energía y cree que cree que eso es normal, pero cuando empieza a comer sano, a descansar y a hacer ejercicio, se siente con una energía que se come el mundo y es porque antes se ha normalizado una cosa, pero que en el fondo no tiene por qué ser lo
lo normal o el estado actual, sino que es una consecuencia de, pues, de unos malos hábitos saludables. Hmm. También, por ejemplo, ¿no? O sea, hace poco veía otro estudio, lo comento porque me parece muy interesante, en el que se comparaban personas que dormían menos horas de lo que deberían dormir, pero siempre a las mismas horas. Es decir, imagínate que se iban siempre a dormir a las 10:30. Y aunque dormían menos horas de lo que necesitaban, dormían en el mismo patrón constantemente. Y personas que dormían bien, pero varían 2, 3 horas. Un día se dormían a las 9, otros días a las 12, un día se levantaba a las 4 de la mañana, otro día a las 8, ¿no? Pues era más perjudicial el segundo grupo que el primero. Porque lo que decía al principio, no solo es, o sea, tu cuerpo no entra en un estado sueño y hace todos sus deberes por la noche, sino que depende de un ritmo circadiano que coordina todos estos procesos regenerativos, ¿sabes? Entonces ya no solo es la cantidad de sueño que recortamos, sino cuánto nos alejamos del ritmo interno del cuerpo, ¿sabes? Cuando dormimos. Y esto es muy típico, pues personas que se levantan a las 7 y se van a acostar a la 1, por ejemplo, porque trabajan y luego quieren ver el fútbol por la noche, lo que sea, ¿no? Y luego, pues el fin de semana se levanta a las 11:30 y se echa otra siesta de 3 horas, ¿no? O sea, quiero decir, eso también es, aunque duerma horas, es muy dañino. Dentro de esto, Pablo, hay un tema que me encuentro mucho, ya sea en mi trabajo y en conocidos, que es esa creencia a lo mejor de que la gente mayor tiene, pues es normal que duerma menos horas, que cuando eres mayor es normal tener problemas de sueño. No Mm. sé qué opinas tú o sabes tú al respecto del tema, si es algo normal, si suele haber unas causas comunes y cómo ese tipo de personas a lo mejor puede mejorar esos problemas del sueño. Mm, Bueno, básicamente el envejecimiento afecta al sueño por bastantes vías. Por ejemplo, cuando nacemos o incluso antes de nacer, un bebé prácticamente duerme todo el rato. Y pasa, sobre todo, se puede buscar las gráficas en Google de la cantidad de tiempo que pasamos de los 24 horas del día, la cantidad de tiempo que pasamos en fase REM, en fase no REM o en vigilia, ¿vale? Antes de nacer pasamos prácticamente todo el rato en fase REM, porque es un momento en el que el cerebro del niño está creciendo y está haciendo esta poda sináptica y es súper importante. Hasta lo digo de memoria, no sé si son los 10, 12 años, el cerebro ya está más o menos formado, aunque luego va a seguir hasta los veintitantos, pero digamos que el cerebro es lo que tiene que ser para el resto de su vida, ¿no? Em, Va a empezar a pasar menos tiempo en fase REM, más tiempo en fase no REM respecto a las horas de sueño, pero va a pasar menos horas durmiendo, ¿no? O sea, desde que nacemos hasta que tenemos 12 años, pues cada día dormimos menos. Hasta la vejez, hasta los 70, 80, 90 años, en los que se ve que las personas duermen menos. Entonces, ¿esto es porque duermen menos porque necesitan menos horas? ¿O duermen menos porque han estropeado su arquitectura cerebral del sueño? Es una pregunta bastante interesante que yo no sabría responder, la verdad. Porque normalmente se suele recomendar, pues eso, ¿no? Si el niño tiene 14 meses, tendría que dormir tanto. Si el niño tiene 5 años, tendría que dormir 12 horas. Si el niño tiene 10 años, 10 horas. Si la persona tiene 25, 8 horas, ¿no? Y si tiene 90, pues 6 horas. Yo no lo tengo tan claro. O sea, yo creo que al final es una cuestión de envejecimiento, por ejemplo. Mm. Lo que te estaba diciendo, la capacidad que tiene el cerebro de una persona mayor de sincronizar su ritmo circadiano a través del sol u otras señales, como va perdiendo sensibilidad, va perdiendo, digamos, sensibilidad a esas señales, necesita más tiempo de exposición a la luz solar, por ejemplo, para sincronizar el ritmo circadiano. Y lo mismo pasa con la actividad de todo tipo de neurotransmisores por el sueño. Entonces, las fases de sueño al final es como, pues eso, como un coche que es antiguo, ¿no? Que le cuesta meter marcha, que te cuesta ir con la palanca, ¿sabes? Que tarda en, cuando le das a arrancar, hace hasta que enciende, pues un poco el sueño de una persona mayor es algo así, en ese sentido, ¿no? Eh, entonces, yo intentaría recomendar, o no recomendar, pero sí tenerlo en cuenta. O sea, quiero decir, Mm. que seas mayor no significa que tengas que por sí dormir menos horas. También es cierto que si lo piensas, muchos de los eventos, muchos de los aprendizajes, eventos emocionales, experiencias, todo eso cuando ya tienes 80 años ya lo has vivido tantas veces que quizás no hace falta procesarlo en la hora del sueño y necesitas menos horas. Entonces, ¿qué se puede hacer cuando somos mayores? Bueno, desde mi punto de vista,
que las señales circadianas sean más fuertes. Es decir, el tiempo de exposición a luz solar tiene que ser mayor, el tiempo de ejercicio físico tiene que ser mayor, los cambios de temperatura con el exterior, a ser posible, tienen que ser mayores porque las células pierden esas señales desde el punto de vista circadiano. Eh, digamos, los horarios deberían intentar mantenerse lo máximo posible. No es lo mismo una persona de 12 años que viaja a Nueva York y que pueda compensar ese jet lag con el avance de la fase a nivel circadiano que una persona mayor que va a tardar muchos más días en recuperarse del cambio de hora, ¿sabes? Entonces, intentar cuidar mucho más estos estímulos. Eso sería súper importante. Y luego, por otro lado, tener mucho cuidado con los niveles de melatonina, es decir, con las horas de oscuridad, las luces artificiales y demás. Y también el tema de las pastillas, las benzodiazepinas y tal, que llega un punto en el que si una benzodiazepina o un somnífero y tal, cuando tienes muchos problemas para dormir, cuando eres más mayor, pues un día concreto puede ser necesario, ¿vale? Esto, si traes a alguien, a un psiquiatra o a alguien, o un médico del sueño, te sabrá decir mucho mejor. Pero si las benzodiazepinas, por ejemplo, los somníferos, no están pensadas para tomarse durante 4, 5, 6 meses. Y llega un punto en el que tienes los problemas de sueño, que ya de por sí traes de hace años, más encima el problema de la benzodiazepina. Que eres un adicto y tienes que tomarla, y encima esa benzodiazepina hace que pases menos tiempo en fase REM, menos tiempo en sueño profundo, que tardes más tiempo en dormir, o sea, que duermes antes, porque activa o sea, mejora la actividad GABérgica, pero tu sueño es más ligero y más y se va interrumpiendo constantemente a través de microdespertares. Entonces, yo intentaría en personas mayores ser mucho más conscientes de la importancia de estos estímulos circadianos, y del contraste, tiene que ser mayor que una persona joven, e intentar no depender, o sea, depender lo mínimo posible de una pastilla. Sí, yo es que me encuentro, Pablo, en mi trabajo mucha gente ya que no es tan mayor, que está tomando las pastillas, que el médico se las receta, algún caso de gente que no puede dormir horas seguidas, entonces a lo mejor siempre se despierta una hora, a las 4 de la mañana, y que le han recetado eso, la pastilla pues, para dormir, pues, dormir de manera seguida, y me imagino que ese sueño a lo mejor no es tan óptimo cuando se hace de esta manera, ¿puede ser? Sí, hay una cosa, a ver, por ejemplo, el sueño no REM es un sueño que se coordina desde el punto de vista homeostático, es decir, de las señales pues, de adenosina que hemos acumulado, etcétera. El sueño REM es diferente, es más circadiano, depende más del ciclo de 24 horas del día. Y de hecho, el sueño REM, o sea, el porcentaje de sueño REM está correlacionado con la esperanza de vida. Las personas que consiguen mantener el sueño REM a lo largo de su vida viven más. Entonces, por eso digo lo de no depender de pastillas que van a generar una arquitectura de sueño artificial, que sí, vas a dormir las horas que tú quieras, pero no es un sueño de calidad, porque o sea, los sueños del cerebro, el sueño en el cerebro se estudia con diferentes, lo que se llaman modelos. Está el modelo del modelo homeostático y circadiano, es decir, oye, tú cuando te despiertas por la mañana, un sujeto sano, pongamos, ¿no? 25 o 30 años, tienes una presión de sueño a nivel de adenosina muy baja o prácticamente nula. Y tu sistema circadiano, si está sincronizado, va a empezar a aumentar el cortisol, hormonas del estrés, etcétera. Quizás a mediodía pegue un bajón para echarte una siesta, dependerá de cómo seas tu caso concreto, ¿no? Y según pase el día, aumente más la presión de dormir a nivel de adenosina y otros desechos, y el sistema circadiano entienda que es de noche. Cuando esas dos curvas coincidan es cuando vas a sentir la necesidad de dormir. Eso es uno de los modelos que estudia el sueño. Luego hay otros, por ejemplo, el switch off, switch on. Por ejemplo, las neuronas hay grupos de neuronas que controlan la fase no REM y la REM. Y es muy importante que el sueño, si está en fase no REM, se mantenga en fase no REM. Porque si de repente pasa a la fase REM, sería un desastre. De hecho, es lo que pasa en la parálisis del sueño. O las personas que tienen narcolepsia. Tienen estos desajustes de este tipo de neuronas. Es decir, que la señalización, por ejemplo, de histamina no es la suficiente, no es la adecuada, y hacen la transición de una fase a otra cuando no deberían. Entonces, hay como interruptores de estos dos tipos de fases de sueño. ¿Qué pasa? Cuando envejecemos o cuando tomamos pastillas, interrumpimos la actividad normal de estos cambios entre fases. Y el sueño es de peor calidad o más ligero. O lo que es peor, puede dar lugar a parasomnias, a problemas de estos cambios de fases, de sonambulismo,
terrores nocturnos, movimientos de piernas, narcolepsia, un montón de cosas que son súper incómodos. Yo por suerte no he experimentado nunca nada de eso, ¿eh? Entonces, este es otro modelo que hay de estudiar el sueño. Y hay otro tercer modelo muy interesante, esto lo comento, aunque no sé si me estoy enrollando, que es medir las proyecciones de ciertos neurotransmisores. Los neurotransmisores al final son como semáforos de la actividad cerebral, ¿vale? Pues ver en qué, por ejemplo, no sé, se proyecta dopamina, se proyecta histamina o noradrenalina o lo que quieras, ¿no? Desde los núcleos, desde el troncoencéfalo hacia el resto de la corteza. Vale, pero no todas las partes de la corteza tienen la misma sensibilidad a esos neurotransmisores. Entonces también se estudia desde cuánta actividad de ciertos neurotransmisores hay en según qué fases de sueño. Un ejemplo para entenderlo, ¿vale? Uno de los neurotransmisores que nos va a aumentar la percepción que tenemos de nuestro cuerpo y de nuestras emociones es muy importante, por ejemplo, es la epinefrina, si no me equivoco. Pues, por ejemplo, te está dando una mala noticia para entender que es una mala noticia y sentirla como una mala noticia. Eso, en la fase REM, vas a revivir esa emoción, pero es importante que esos niveles de epinefrina estén los más bajos posibles. Porque si no, tu cuerpo va a reaccionar a las emociones de los sueños y vas a tener estas parálisis de sueño, estas reacciones antinaturales. No sé si me estoy explicando, pero que en el fondo hay ciertas señales de ciertos neurotransmisores y ciertos núcleos del cerebro que se van coordinando y no deben taparse unos con otros. Pero cuando tomamos pastillas o cuando nos desincronizamos del ritmo circadiano, sin embargo, empieza a haber problemas ahí. En ese sentido, va un poco por ahí. Yo creo que ha quedado claro y es un lujo que lo expliques todo y vamos, para que la gente no tenga duda de que tomar pastillas no es sinónimo a dormir bien y para que lo tenga en cuenta. Está genial, Pablo, la verdad. Y sé que hemos mencionado muchos consejos, pero vamos a decir que si fuese una parte final de un libro donde te hace un resumen, donde a lo mejor te da los consejos, que sé que mucha gente es lo que quiere, pero bueno, por eso hemos explicado a lo mejor todos los procesos. Me gustaría a lo mejor. ¿Qué consejos, Pablo, puedes dar tú para la gente del día a día o para mí, por ejemplo, para cualquier persona, para que pueda cuidar esa higiene del sueño, para descansar mejor, ya sea de hábitos durante el día que hemos mencionado, ya sea a lo mejor el tema de las pantallas, de las gafas bloqueadoras de luz azul, que es un tema que me interesa a mí, algún suplemento, sé que son muchas cosas, pero un poquito, ¿cómo lo resumirías tú para que la gente pueda descansar mejor? Bueno, pues como volviendo a la primera pregunta que está explicando el tema del ritmo circadiano, pues empezar desde el principio, ¿no? ¿Qué haces por la mañana? ¿Qué haces durante el día y qué haces por la noche? Pues por la mañana vas a necesitar, a ser posible, despertarte de la manera más natural, ¿no? O sea, si te despiertas con la alarma del teléfono, pues igual te genera cierto estrés. Puedes comprarte uno de estos despertadores lumínicos que tú lo configuras y, por ejemplo, le das 15 minutos, ¿no? Y progresivamente va aumentando un poco la intensidad lumínica. Eso va entrando a través de los párpados y tu despertar es mucho más natural. Haces la transición de la fase del sueño en la que estuvieras a la vigilia de forma un poco más natural. Sería lo primero. Y además exponerse a la luz natural. La luz del sol, cuando nos despertamos, las primeras horas de luz, bueno, la primera hora de luz es lo que se llama la luz dorada. De hecho, la primera y la última del día, porque son unas luces muy concretas. Quizás si ves una ciudad es muy difícil acceder a ellas porque hay edificios y tal, entonces no ves el horizonte, el sol saliendo. Pues esa luz azul, blanca, etcétera, es importante para el despertar y para el estado de ánimo y la motivación. ¿Vale? De hecho, hormonas que nos motivan, como la dopamina, empiezan a segregarse ya con los primeros rayos de sol desde los ojos. O sea, ya no es cuestión. Bueno, los ojos es parte del cerebro, podríamos decir, pero bueno, eso es importantísimo. Y moverse. O sea, el despertar natural nos prepara para salir a caminar, a cazar, lo que fuera, ¿no? Entonces, es muy importante moverse, hacer cualquier cosa, no sé, yoga, movimiento, salir a correr, ejercicio, dar un paseo, es que eso vale, ¿vale? Es súper importante. Y con esto ya mejoras el sueño muchísimo. Ahora, a lo largo del día, ¿qué puedes hacer? Pues estar expuesto al sol, a los cambios de temperatura, intentar, sobre todo, cenar antes, eso es súper importante, y es para cerrar estas ventanas de alimentación, que es el momento que nos permitimos comer y tener más tiempos de no comida, es decir, de ayuno. Y luego, cuando ya llega la noche, progresivamente ir bajando las luces. Porque eso va a ir activando los mecanismos del sueño constantemente. O sea, si tienes todo encendido en tu casa y luego lo apagas tú, intentas dormirte, no funciona así, es progresivo, ¿vale? Hay aplicaciones que lo que hacen también es cambiar el espectro de los móviles, de las pantallas. Hay luces también que son regulables en su espectro. Entonces, eso lo que va a hacer es que las pantallas de los teléfonos
y demás sean menos azules, sean más anaranjadas y hagan menos daño. También hay gafas que lo que hacen es bloquear la luz azul. Lo importante es no recibir la luz que sí recibirías por la mañana, sino recibir una luz más cálida. Lo que digo, cenar antes, súper importante, porque la digestión y la melatonina no se llevan bien. O sea, si tú estás haciendo digestión, no segregas melatonina. Bueno, si la segregas, porque decir, la melatonina empeora la sensibilidad a la insulina. O sea, que la digestión va a ser peor. Al hacer la digestión aumentas la temperatura corporal, que es todo lo contrario que necesitas para dormir. Cuando duermes necesitas bajar 1 grado la temperatura corporal, etcétera. Y luego intentar tener un ritual de sueño para precisamente dormirte, porque dormir es un estado alterado de la conciencia. Si estás atento, pensando en preocupaciones, en problemas y tal, es difícil dormirse. O sea, tú te duermes cuando como de repente empiezas a olvidarte de las cosas. O estás pensando en algo mientras estás ahí en la cama y llega un punto en el que te duermes y, ¿sabes? Porque es eso. No, es todo lo contrario estar preocupado. La temperatura en la habitación mantenerla lo más baja, no lo más baja posible, hay un rango entre no sé, 18 y 20 y pico grados, 22 o 23 grados, para dormir. Intentar hacer esto todos los días. Y a la medida de lo posible, pues que los horarios sean regulares, por lo que he dicho, porque esa regularidad constante va a hacer que las etapas dentro del sueño, todas esas fases, estén optimizadas. Intentar no tomar estimulantes, porque van a desestabilizar esta actividad de neuronas, neurotransmisores y demás que estaba comentando. Cuando dormimos, el alcohol lo mismo. Cuando tú metabolizas el alcohol, eso empeora la transición entre fases. Es decir, en vez de hacer un ciclo de sueño en 1 hora y media, tardas 3 horas si bebes alcohol, por poner un ejemplo. Básicamente serían las recomendaciones. Progresivamente hacer estos hábitos a lo largo del día. Y sobre todo, no obsesionarse, porque el sueño llega cuando te olvidas de que tienes que dormir bien. Qué Entonces, si tú le bueno. preguntas a alguien que duerme bien, ¿qué hace para dormir bien? Te va a decir, pues nada, nada especial, ¿sabes? Porque se olvida, simplemente duerme bien. Ese es un poco el problema, que cuando duermes mal, estás constantemente buscando dormir bien. Y es una paradoja al final. Qué buen resumen y, joder, qué buenos consejos. La verdad, yo me aplicaré unos cuantos. Tema cenar, Pablo, ¿recomiendas a lo mejor una cantidad de horas antes? A lo mejor cenar antes de que sea de noche, ya cuando sea de noche, porque sí que a veces el día a día cuesta un poquito mantener estas cosas naturales. Y el tema del café. El tema del café para gente que tiene problemas del sueño, ¿cómo lo recomendarías tú? ¿Tomarlo a partir de 1 hora, antes, después? Y un poco esto. Eh, a ver, el café hay personas que lo metabolizan más rápido y otras menos. Hay personas que beben café a las 6 de la tarde y duermen bien. Entonces, al final depende de ti. Yo tengo familiares, por ejemplo, mi padre se toma un café a las 9 de la mañana y no vuelve a tomarse un café porque no duerme bien. Y en mi caso, pues puedo tomar uno a las 3 como máximo y ya, si me paso ya y me empieza a afectar. Entonces, ahí depende de cómo metabolizas tú la cafeína. Y luego también, aunque es una teoría y no está eh, digamos, validado, hace poco Marcos Vázquez en su podcast hablaba de esto, ¿no? Mm. Al final, los receptores de adenosina en el cerebro compiten con la cafeína. Si tú por ejemplo, no limpias esa adenosina eh, o pierdes horas de sueño, por tanto vas a tener adenosina circulando por ahí, va o sea, tanto la cafeína como la adenosina van a empezar a competir y vas a tener problemas para dormir. Entonces, también hay que tener en cuenta que no es lo mismo la persona. Desde mi punto de vista, ya digo, esto no está, yo no te puedo dar un estudio de esto. Pero sí hay científicos que estudian el sueño, por ejemplo, Matthew Walker, el famoso libro este de ¿Por qué dormimos?, habla de esto. Si duermes pocas horas o menos o tienes somnolencia, ten cuidado con el café. Te va a afectar de forma diferente si lo tomas tarde con una persona que de por sí duerme bastante bien. Y luego las comidas es importante una Mm. cosa, y es que el cuerpo está hecho para hacer digestiones en horas de luz. Entonces, es muy complicado, por ejemplo, ahora en España, que la luz se va a las 3 de la tarde, o sea, a las 5, pues cenar a las 5 es imposible para mucha Sí. gente. Entonces, yo la recomendación que daría es por ejemplo, en invierno intenta cenar lo antes posible que puedas. O mezcla la merienda con la cena. Eso al final parece un poco raro, pero te acostumbras. Y en verano, pues tienes más margen. Por ejemplo, en verano hay, no sé, según qué días del año, a las 10 hay luz del sol. Pues ahí tienes más margen para cenar más tarde, ¿no? Pero lo que es importante es no mezclar digestiones grandes con el sueño. Es súper importante. Y luego al final, pues hay una cosa muy importante a nivel de dieta y es la cantidad de proteína que tú incluyes.
porque la proteína va a estar relacionada con el triptófano, la serotonina y la melatonina. Y unas son, ¿cómo se dice? Bueno, unas dependen de otras, unas moléculas dependen de otras. Y si no tomas suficiente proteína, no vas a tener suficientes niveles de serotonina y sobre todo melatonina. Y por eso por la noche, pues, bueno, por la noche y por el día se recomienda siempre meter proteína en las comidas. Esto es de sentido común, sobre todo si haces ejercicio físico, pero también afecta al sueño. Eh, y luego otra recomendación para que, digamos, funcione mejor estos mecanismos del triptófano, serotonina y demás, es meter algo de carbohidrato en la cena, algo de patata, arroz y ese tipo de cosas. Para la gente que demoniza los carbohidratos no es lo mismo una patata frita que una patata cocida que un boniato que pasta italiana, ¿vale? O sea, son carbohidratos diferentes, o sea, es una cosa un poco diferente. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, yo creo que son un montón de consejos que la gente puede aplicar y que le van a ir súper bien, sin duda, Pablo, sin duda. Otra cosa muy interesante es, a veces yo veo esto de alimentos, porque los alimentos también tienen melatonina. Bueno, pues yo siempre he pensado que hay ciertos alimentos que contienen melatonina y pueden ayudar a dormir bien. Hay muy pocos estudios de esto y tampoco está muy comprobado que funcione muy bien. O sea que tampoco, si la gente busca por eso, que no se obsesione demasiado, que no. Si tiene alguna mejora es tan pequeña que no, que ni lo va a notar. Y dentro de los suplementos, Pablo, no sé si tú recomiendas o tú utilizas de manera general algún suplemento, vamos a decir, natural que recomiendes o siempre derivarías a profesional sanitario y lo que ellos digan o hay alguna cosita que la gente puede implementar y mejorar. No, a ver, o sea, quiero decir, es importante entender qué suplementos existen. Mm, Para mí, que el conocimiento es vital para la gente. Entonces, evidentemente, un profesional médico, pues, va a estudiar tu caso y va a saber mejor. Pero sí está bien conocerlos, honestamente. O mm, sea, yo como no tengo el título y ni la capacidad de prescribir nada de esto, pues no lo voy a recomendar como haz esto, pero sí tenlo en cuenta, ¿sabes? sí. Si hay un médico que te está dando benzodiazepinas todos los días de tu vida, bueno, igual tienes un problema con ese médico, ¿no? Por suerte cada vez son menos, pero vamos. Suplementos, por ejemplo, la melatonina, a ver, lo más conocido son o las benzodiazepinas o la melatonina. Las benzodiazepinas, eso que te lo diga un experto y en momentos concretos, con un plan concreto que seguir para salir de problemas de sueño. Yo ahí no te voy a decir nada, pero vamos, intenta tomar las menos posibles. Y, y luego la melatonina sí es casi necesario si tienes jet lag o trabajas a turnos. Eh, y hay muchos estudios sobre su eficacia, su seguridad y todo, pero yo no lo recomendaría tanto como se suele recomendar. Entonces, ¿es necesario? ¿Puedes probar? Sí, no te va a pasar nada, pero no lo tomes siempre. Yo, o sea, conozco una cantidad de gente que toma melatonina todos los días para dormir Mm. y yo no tendría tan claro que es bueno hacer eso. Pero vamos, porque por ejemplo la melatonina, a ver, los seres humanos somos mucho más complejos. No sé si me estoy yendo de tiempo, pero la melatonina en muchos seres vivos es lo que marca las épocas de reproducción. Es decir, en invierno hay más oscuridad, hay melatonina más horas seguidas en sangre y por lo tanto no es momento de procrear. Sin embargo, en primavera y en verano sí. Eso en los seres humanos es mucho más complejo porque la melatonina ha ido ocupando muchas más funciones a lo largo de la evolución. Pero por si acaso, ¿sabes? Entonces, ¿qué recomiendo a nivel más natural o más seguro? Pues, por ejemplo, el magnesio es un suplemento que suele funcionar genial porque normalmente hay mucho déficit de magnesio. Y depende de la forma, ¿no? O sea, no es lo mismo el óxido de magnesio que el teotronato, creo que se dice, el bisglicinato o el citrato. Pues depende de la biodisponibilidad que tengas. Lo más recomendable es el treonato, creo, es que siempre me equivoco en esa palabra, pero bueno, creo que es ese. El bisglicinato también. A nivel del sistema nervioso, son capaces de llegar ahí. Yo, por ejemplo, no los uso porque honestamente no me funciona, lo he probado y no me va. Y yo uso el citrato, que es el siguiente más recomendable. Y el óxido de magnesio yo no lo recomendaría. Hablo del sueño, ¿eh? Si un nutricionista aplica el magnesio para otras cosas, pues es otra historia. Luego, por ejemplo, el triptófano. Si tienes déficit de triptófano, va a mejorar mucho tu descanso. Si no tienes déficit de triptófano, te vas a quedar igual. Luego, por ejemplo, se ha estudiado bastante plantas como la saguanda, adaptógenos, que mejoran Mm. mucho el descanso al regular el sistema del estrés, además de muchas otras cosas. Entonces, si tú tomas ashwagandha durante 2 semanas, vas a empezar a notar eh, que
tu estrés por las noches es diferente, lo regulas mejor y duermes mejor. También de la valeriana y cosas así, hay ciertos estudios y la aromaterapia en este sentido puede ser útil. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, Luego depende, por ejemplo, también hay ciertos estudios con el CBD, sobre todo en personas con dolor, eso puede ser muy útil, pero no tanto que tengan una mejora en el sueño directa, sino que te están resolviendo un problema que te impide dormir, ¿vale? Es un poco el tema. Eh, Serían mis recomendaciones generales de suplementos. A mí los que más me gustan vamos, el que uso más es el magnesio. Interesante, me la apunto. Sí que está bien, porque yo creo que hay gente que a lo mejor no tiene esto en cuenta, que a lo mejor no le manda el médico a hacerse análisis y que sí que puede tener un impacto de estos déficits. Sí. Quería ir acabando, Pablo, pero se me ha quedado una cosita que me gustaría preguntarte y es el tema del trabajo a turnos. No sé si tienes tú alguna recomendación general para la gente que, a lo mejor, por ejemplo, médicos que trabajan de noche o alguna recomendación que puedan hacer para mejorar su descanso o su salud. Vale. Para el trabajo a turnos, o sea, hay que tener en cuenta varias cosas. Una, es súper importante intentar respetar el ritmo circadiano, ¿vale? Precisamente para que el sueño sea de calidad. Entonces, una recomendación que se puede hacer. Que el trabajo a turnos es muy complicado porque no es lo mismo una persona Imagino. que tiene guardias 2 días a la semana Ya. y los otros 5 días son días normales y esto se repite toda la vida, que una persona que 3 meses tiene guardias, pues cuando le Sí. dicen y luego, o sea, depende del caso un montón, pero intentar, por ejemplo, ver cuáles son las horas que sí compartes de sueño, los días de guardia y los días que no tienes guardia, ¿vale? Eh, Me lo invento, imagínate que terminas una guardia a las 3 de la mañana y te vas a tu casa y ya a partir de las 4 puedes estar durmiendo. Y los días normales te despiertas a las 7. Mm. Pues el centro de sueño que comparten esos días serían de las 4 a las 7. Intenta hacer de eso el centro del sueño, lo máximo posible. Es decir, yo intentaría en ese caso, en días normales, no dormirme pues a las 10:30, sino dormirme más tarde e intentar levantarme más tarde. ¿Por qué? Porque cuanto menos muevas el ritmo circadiano a lo largo de todos esos días, más fácil lo vas a tener. Lo que digo, la regularidad, si la puedes conseguir, vas a mejorar mucho el descanso. Si no, también es importante tener en cuenta una cosa. Las personas que trabajan a turnos al final necesitan terapia, o sea, luminoterapia, es decir, lámparas de luz muy intensa para mantenerse alerta por la noche. Necesitan, por ejemplo, tomarse un café. Entonces, todo esto tenerlo en cuenta de cara al descanso, es decir, cuántas horas de margen tienes desde que tomas un café hasta que te afecta el sueño. Eso tenerlo en cuenta. O sea, no te tomes el café antes de la guardia y luego tienes que ir a dormir y no puedes. Es más complejo. O sea, las personas que trabajan a turnos tienen que tener en cuenta todos estos detallitos. A nivel de luz azul, utilizar gafas, por ejemplo, ¿no? Si tienes una guardia y sales cuando ya ha amanecido, pues igual te compensa utilizar gafas que bloquean la luz azul para irte a dormir. O echarte una pequeña siesta y luego ya seguir con el día siguiente, aunque no hagas un sueño completo. Y así ya encadenar lo que ha sido la guardia con un ritmo más normal el día siguiente, ¿vale? También a veces, bueno, a veces súper importante el ejercicio físico. El ejercicio físico tiene la capacidad de encarrilar el ritmo circadiano súper rápido. Esto, por ejemplo, yo que soy muy friki de la Fórmula 1, lo veo en las redes sociales de los pilotos de Fórmula 1. Cuando viajan a los diferentes países para correr, siempre salen ahí haciendo ejercicio físico a diferentes horas para mover el ritmo circadiano. Pues eso en trabajo a turnos te puede ser muy, muy útil. Eh, por ejemplo, si has tenido varios días de guardia, pues que los siguientes intentar hacer ejercicio físico a primera hora para que el ritmo circadiano se sincronice lo antes posible. La melatonina también, aunque eso ya a nivel de trabajo a turnos te diría que un especialista te diga cómo usarla. Y, y sobre todo las comidas. eh, si tú tienes, por poner un ejemplo, ¿no? 5 días de trabajo normal de 7 de la mañana a 10 de la noche, ¿no? O sea, quiero decir, de actividad. Y luego días de guardia. Los días de guardia cambia los periodos en los que comes. No mantengas los mismos. Porque eso también va a ser igual que el ejercicio físico. Va a modular mucho el sistema circadiano. Entonces, eh, cuando tengas que hacer guardias, olvídate del ciclo de luz-oscuridad natural y céntrate en el tuyo interno, ¿sabes? Bueno, básicamente serían un poco mis recomendaciones, aunque cada persona debería adaptarlo a su caso.
Sí, me imagino que es un tema súper complejo, pero súper complejo que es difícil resumirlo tan rápido. Pero bueno, creo que son pinceladas muy chulas que a la gente le pueden ayudar, la verdad. Y por eso que tenía ganas de un poquito exprimirte, Pablo, porque es un lujo y es un tema súper interesante que al final todos dormimos. Y todo lo que sea conocer, tener conocimiento y optimizarlo, pues muchísimo mejor para todo, ya sea para estudiar, para aprender, para gozar de buena salud, de energía, etcétera. Y para ir un poco acabando, Pablo, me gustaría que comentes un poquito tus futuros proyectos o algo que la gente pueda conocer, porque por ejemplo sí que tenías un libro muy chulo que tengo pendiente de leer, porque estoy ahora con el otro de dormir bien, pero que comentes un poco qué cositas puede tener la gente o cómo la gente puede contactar contigo para aprender más de estos temas y profundizar. Bueno, te agradezco el espacio de promo. No, 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 vamos. Eh, a ver, lo he escrito yo, claro, o sea, lo voy a recomendar. Si lo que quieres aprender en general del sueño, hay un montón de libros muy interesantes en Amazon o en donde quieras. Ahora, si lo que quieres es aprender a mejorar tu descanso desde el punto de vista práctico y sobre todo resolver problemas de sueño y de insomnio, yo creo un libro que tiene una guía y un programa específico precisamente para esto, que es el que llevo probando yo muchísimo tiempo y que ahora lo intento plasmar en un programa. Y luego también yo abogo mucho por este estilo de vida que respeta los ritmos circadianos y creo un programa que llame Cronorutinas que precisamente intenta ayudar a la gente a esto, eh, a diseñar su horario desde el punto de vista circadiano ideal. Eh, y, digamos, no solo dormir mejor, sino tener mayor productividad en el día porque ajustas tu ritmo circadiano de la mejor manera posible. Es un poco las dos cosas que creo que la gente sobre este tema más les puede ayudar. Pueden ir a smartsapiens.net y en la biblioteca arriba pone biblioteca, desde ahí lo pueden ver. Y bueno, una cosa en la que estoy trabajando ahora, que no sé cuándo lanzaré el año que viene, me gustaría, esto es la primera vez que lo digo, pero me gustaría intentar plasmar, yo al final hablo como de muchos temas, intento conectarlos. Por ejemplo, hablo sobre neurociencia pura y dura y investigaciones y experimentos, pero también puedo hablar sobre el cerebro social, la salud mental, la psiquiatría, la productividad, etcétera, ¿no? Entonces, me gustaría intentar crear un curso, y estoy diseñándolo y todo, para ayudar a la gente a descubrir cómo usar su cerebro de la forma más inteligente posible. Hablando de entender cuáles son tus rasgos de personalidad, cómo debería ser tu autocuidado, tus necesidades a nivel personal, tu capacidad de aprender, cómo es tu aprendizaje a nivel personal y cómo podrías optimizarlo. Eh, bueno, un montón de cosas que me gustaría plasmarlas en un curso en la comunidad que tengo y bueno, eso no sé cuándo haré, pero lo haré el año que viene, pero no sé en qué momento. Qué bueno, Pablo, la verdad que un lujo que des la primicia y sin duda, vamos, yo recomiendo mucho tus podcasts, tu pedazo de página web, tus pedazos de artículos que se nota que Gracias, tío. es que hay un montón de trabajo detrás y se ve, no hay más que leerlos y, joder, es de agradecer que dediques tu tiempo a eso, que encima son gratuitos, que la gente puede leer y que ayudan muchísimo y estoy seguro que tu libro también, tus proyectos ayudan muchísimo y sin duda por eso lo recomiendo y claramente dejaré todos los links abajo por si alguien tiene quiere saber más un poco de ti. Dejaré también los perfiles de Instagram por si alguien quiere contactar o lo que sea o ver tus pedazos de post. Y te lo agradezco un montón, Pablo. Te agradezco la entrevista, todo lo que has aportado. Yo he aprendido muchísimo. Creo que es un tema súper guay de salud, súper interesante y que a la gente le va a ayudar un montón. Así que sí, ricasco, de verdad. Muchísimas gracias a ti, me lo he pasado muy bien. No sé cuánto hemos estado hablando, la verdad, pero vamos, que ha sido un placer, tío. Pues te lo agradezco, Pablo, y para lo que necesites, ya sabes, y nos vemos pronto. Te mando un abrazo. Un abrazo, tío. Cuídate.